Sí, ¿cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Sí, yo también estoy feliz y alegre de eso. Créame que en otros, como siempre digo yo y insisto, en otros lugares es un privilegio tener este espacio de reunirse y compartir la palabra de Dios, tener calefacción, tener los mejores músicos, tener pantallas, tener los sonidos, todo. Muchas gracias, Norly. Sí. Y pues bueno, antes de comenzar simplemente me gustaría presentarles Noel, si te puedes poner en pie, ya lo han presentado, pero también quería comentarle que al igual que la hermana aquí presente, él es de Venezuela y él es un compañero de trabajo y tuve la oportunidad de compartirle el evangelio y recibió también a Jesús en su corazón. Amén. Entonces, él está aquí. Amén, porque le extendí la invitación y hizo caso, vino. Amén. Entonces, pues nada, también antes de orar, quería pues comentarle que hay unos hermanos miembros de la iglesia que uno de ellos, que es Ivy y Diego, Ivy perdió a su padre, murió, falleció y viajaron hoy al país. Entonces, si podíamos, por favor, pues hacer una oración para que el Señor fortalezca la vida de su familia y también le guarde a ellos en el viaje. Amén, porque sabemos que perder un familiar es doloroso. Entonces, pues nada, inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu presencia. Padre, queremos poner en tus manos la vida de Diego, Señor, y de Ivy, que van de viaje, Señor, a Perú, Señor, debido a que el padre, Señor, de nuestra hermana ha fallecido. Queremos pedirte que seas tú guardándoles, protegiendo y que seas tú, Señor, siendo, Padre mío, Señor, el instrumento que les guíe para que ellos sean de bendición, Señor, y de fortaleza, Señor, para la vida de cada uno de los familiares que hoy, Señor, se duelen por el fallecimiento, Señor, de su padre, Señor. Padre, Señor, oramos para que tú le des fortaleza, Señor, para que tú, Señor, avives su fe, Padre mío, Señor, y que en medio de este dolor, en medio de esta angustia, yo pueda encontrar la paz y el aliento que necesitan, Señor, para sobresalir de esta situación. Padre, asimismo te doy gracias por la palabra que voy a compartir, Señor, en esta tarde. Padre, tú eres testigo, Señor, de que yo no vengo a hacer esto, Señor, ni a hablar de parte mía, sino que he sido paciente, Señor, y he tratado de esperar tu mensaje y recibirlo para así compartirlo a tu iglesia, Señor. Y oro en el nombre de Jesús que seas tú preparando los corazones, Señor, y guiando, Señor, mi boca para hablar según tu voluntad, según tu palabra, amado Rey, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Pues para iniciar, iglesia, yo quiero recordar un poco cómo fue que yo vine a España. Yo recuerdo cuando ya tenía todo preparado para venir aquí a este lugar, cuando ya sabía que todo era seguro, tenía el ticket, ya tenía toda la beca preparada para estudiar en la universidad que iba a estudiar, yo le dije a mi pastor, ya me voy para España. Y lo primero que hizo el pastor fue que al siguiente domingo me llamó adelante y oró por mí. Él empezó a orar por mí, Señor, bendícelo, guárdalo y todo eso. El asunto fue cuando él dijo, Señor, y úsalo para compartir tu palabra, para evangelizar, para que sea predicador o evangelista. Y cuando él dijo eso, yo dije dentro de mi corazón, yo dije, seguro en España no hay ni iglesias. Y si hay, yo no voy a buscar iglesia. Y ni voy a asistir a la iglesia. Y lo mejor es que no me va a ver. Pero había uno que sí me veía. Así que yo hice mi viaje, hice todo con ese pensamiento y deseo en mi corazón de decir, yo no voy para la iglesia, yo voy a asistir a la iglesia estando en mi casa. Leo la Biblia en mi casa, oro en mi casa, adoro en mi casa, no es necesario ir a la iglesia. Y yo llegué a España y no pasaron tan solo 3 semanas, 4 semanas y yo me estaba muriendo por una necesidad de encontrar una iglesia. Tanto era esa necesidad y esa ansia de asistir a una iglesia que yo me levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar al Señor por una iglesia. Señor, ayúdame a buscar una iglesia, muéstrame la iglesia, dime en qué lugar tengo que ir, dime en qué lugar me tengo que congregar. Todos los días a las 3 de la mañana le insistía al Señor. Y mira, encontré una iglesia
Y no solamente eso, sino que también encontré otro pastor que me pone a predicar. Amén. Y eso solamente lo hace el Señor. ¿Y cuál es mi punto con esto? De que nos es conveniente obedecer al Señor. Nos es conveniente obedecer al Señor porque eso es bueno para nosotros. Es así de sencillo. Cuando nosotros decidimos tomar un camino diferente al que el Señor tiene preparado para ti, la verdad, las olas se hacen mucho más grandes de lo que realmente son. Y como introducción, esto fue una introducción al mensaje que le tengo preparado, del cual he titulado hoy, Su palabra permanece. Amén, podían poner, gracias. ¿Cómo dice el título? Su palabra permanece. Amén. Entonces me gustaría que, porque el tiempo está ahí, nos apremia, que vamos al Salmo 107, 20, que dice: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. ¿Qué envió Dios? ¿Qué envió Dios, iglesia? Su palabra. ¿Y luego qué pasó? Fueron sanados. Y no solo eso, sino que también los libró de su ruina. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? Estamos compartiendo la palabra de Dios. Así que no se sorprenda de que el Señor haga lo mismo en su vida en esta noche. Amén. Así como la palabra lo declara, de que Él envió su palabra y fueron sanados y también lo libró de su ruina, no se sorprenda que el Señor lo haga con su vida en esta noche si usted se siente enfermo o tiene alguna dolencia en su vida. Amén, porque la misma palabra que se compartió ese día, el mismo espíritu que la respaldó, es el mismo espíritu que la está respaldando en esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, así es. Así que analizando el texto, mis queridos hermanos, notamos que la sanidad y la liberación vino después que el Señor enviara su palabra y no antes. Esto nos enseña que la sanidad no es producto o no se produjo a la ligera, simplemente, como tal vez muchos pueden llegar a creer. ¡Ay, sano! De repente, no. Sino que fue producida por una palabra. Y no cualquier palabra, sino la palabra de Dios que viene en respuesta a un clamor. Fue sanado por la palabra. ¿Y por qué digo por un clamor? Porque en el verso anterior, como nos compartía el hermano Walter el viernes pasado, que de hecho este versículo que leí al inicio fue la confirmación del mensaje del Señor, o fue el momento en que recibí el mensaje del Señor. El verso 19 del mismo capítulo dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y luego habla de que fueron sanados a través de su palabra. Amén. Entonces, la sanidad vino por su palabra. Por su palabra, por esta hermosa y preciosa palabra. Por esta y hermosa palabra vino la sanidad. ¿Cuántos trajeron su Biblia como la hermana Lorena? Ya sea digital o sea física, esta hermosa palabra produjo la sanidad que estas personas necesitaban y también la liberación que ellos necesitaban en su vida. Amén. Entonces, uno de los tesoros más hermosos que puede tener un cristiano es la palabra de Dios. Es la Biblia, es uno de los tesoros más hermosos y más preciosos que puede tener en su mano, aunque muchas veces no seamos conscientes de cuán valioso y cuán hermoso es la palabra de Dios y beneficioso para nosotros. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué es lo más valioso o hermoso que podamos tener? Una de las cosas, porque sabemos que también tenemos el Espíritu Santo, amén. Por dos puntos, los cuales serán la base de mi prédica en esta noche. Uno, porque es la palabra literal de Dios. Es la palabra literal de Dios este libro. Y segundo, por lo que ella produce en nosotros, en nuestra vida, lo cual lo estaremos desarrollando en este momento. Pero bueno, yo puedo decir a la ligera, bueno, es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios literal y tal, pero realmente, ¿qué significa que yo diga que este libro
es la palabra de Dios. Y para explicarme voy a hacer algo sencillo, voy a hacer una comparación en relación a mis palabras y luego vamos a ver lo que ha sucedido según la Biblia, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, yo puedo tomar el ejemplo de esta planta. Yo le puedo decir, bueno, la planta creo que es artificial, no lo sé. Pero vamos a suponer que la planta tiene vida, tiene su raíz, tiene todo eso. Yo le puedo decir, planta, sécate. Da fruto. ¿Ven algo por ahí? No, que no sea que el Señor me respalde de verdad y lo haga. ¿Qué ha sucedido? Nada. No ha sucedido absolutamente nada. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a la palabra de Dios, veamos un ejemplo en Génesis 1, del 3. Génesis 1, del 3 al 5. Amén, que dice así, no lo tienen que buscar, yo se los leo, que dice así, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la luz. Y seguimos y dice, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Y qué pasa con esto, mi querido hermano? Que miles de millones de años después, ahora estamos de noche. ¿Y mañana será? Yo pensé que iban a saltar, hermano, que hagan un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Que me iban a tirar una silla o algo y yo iba, wow, nada. Que hoy estamos de noche y mañana será de día nuevamente. El día y la noche siguen existiendo porque Dios lo estableció así con su palabra y será para siempre hasta que Él decida lo contrario. Miles de millones de años después, la luz y el día se siguen estableciendo, no porque el sol quiere salir cada día o porque la luna tenga que salir, es porque Dios dijo, sea la luz. Sea la luz. Y la luz tiene que responder según el Señor lo ha hablado. Cuando Dios habla, se crean las cosas y lo invisible empieza a ser visible a favor de sus hijos. ¿De los hijos quién? Los que claman, los que le buscan, los que le llaman. Y para ver otro ejemplo, por ejemplo, si seguimos leyendo en el mismo versículo, en el verso 9 del mismo capítulo 1 de Génesis, sigue diciendo, y dijo también Dios, júntense las aguas que están bajo los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Así que cuando nosotros vamos por ejemplo, a la playa abajo en Badalona, nosotros vemos que ese mar es súper imponente, súper grande, súper inmenso, que tal vez muchos le tienen miedo a eso. Yo en lo personal, a raíz del trabajo que tuve antes le tenía miedo, ya no tengo miedo, espero y me entiendan, no es un punto que, bueno, no tengo miedo. Y yo he tenido la oportunidad de irme a alta mar, lo profundo, lo más profundo que usted se puede imaginar. He visto esas olas que son mucho más gigantes que este techo, que se conocen como olas mudas, las cuales crecen, te cubren, como que te hunden y luego surgen nuevamente, y así de esa manera, imponente, grande bestia tiene el mar, pero el mar tiene un límite. Usted llega a la playa y aunque por muy grande que pueda ser, usted se pone así hasta un lugar y usted sabe que el mar tendrá que llegar a algún lugar porque Dios le dijo, sepárese las aguas. Y fue lo seco. Y hasta ahora, miles de millones de años después, sigue esa palabra vigente porque el Señor lo estableció así y porque su palabra permanece para siempre. Amén. Porque su palabra permanece. Mis palabras pasan, no tienen poder. Hablando desde mi humanidad, porque entendemos que en el Espíritu Santo tenemos autoridad. Pero hablando desde mi humanidad, mis palabras, yo le puedo decir, crea fruto. Ya pasaron, no sé, 5 minutos y nada todavía. Pero pasaron muchos millones de años y la luz sigue existiendo.
el día sigue existiendo. La noche sigue existiendo. Así cuando usted se levante mañana y vea la luna y vea el sol y diga, sol, sales porque el Señor te lo ha ordenado. Y dejará de salir cuando el Señor ya le diga, basta. Y podemos ver también otro ejemplo. Un ejemplo podría ser el milagro que hizo Dios por medio de Elías, que multiplicó el aceite y la harina de una mujer que estaba junto con su hijo y que su fin era morir. Ellos ni saben cuánto me tardé haciendo esas diapositivas. Amén. Simplemente cosas representativas. Cosas que pasan en vivo, no pasa nada. ¿Ven? Entonces, el milagro que hizo Dios de multiplicar el aceite y la harina a una mujer que estaba a punto de morir junto con su hijo. El profeta, voy a parafrasear, ¿no? Para no leer todas las historias que voy a mencionar. Es que el profeta llega, ve a la mujer y le dice, mujer, dame un vaso con agua. Y dice la Biblia que cuando ella va caminando a buscarle el vaso con el agua, el profeta la llama y le dice nuevamente que le haga, bueno, no se me escapa la palabra. Vamos a suponer una arepa, ya que fueron 2 venezolanos que se convirtieron al Señor, amén. Vamos a suponer. Entonces le dice, mira, hazme a mí una arepa. Y ella le dice, pero Señor, ¿cómo que te voy a hacer a ti una arepa si yo apenas tengo ahí un poquitico de harina y un poquitico de aceite, un poquitico de mantequilla, un poquitico, nada más para mí, para mi hijo, y me voy a morir? Y el profeta le dice, ve y haz como yo te he dicho. Y luego que dice la palabra, dice, entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos, no, esa no es varón. Es la primera. Esa. Mira, predicando y estaba otra historia. Ella hizo lo que Elías, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. La Biblia dice que hasta que volvió a caer el agua. Una palabra cambió el estado de muerte a vida de una mujer y de un hijo que estaban a punto de morir, y ya por un profeta de Dios. Y para seguir insistiendo, otro ejemplo, la parábola del centurión, que está en Mateo 8, del 5 al 3. Dice la palabra que el Señor estaba entrando a una ciudad. Y en ese momento, cuando Jesús va entrando, el centurión sale a su encuentro y dice la Biblia que le estaba rogando. Le dice, Señor, mira que tengo un siervo que realmente era su hijo, pero ese lo escondía. Pero lo escondí y dice, Señor, tengo un siervo el cual está enfermo. Y el Señor Jesús, movido en misericordia y en compasión, le dice, sí, claro, vamos. Y el centurión le dice, no, Señor, espera, no soy digno que entres a mi casa. No soy digno que entre a mi casa. Yo también soy hombre de autoridad. Tengo sirviente, tengo siervo, tengo esclavo. Yo les digo, hey, tú, búscame un vaso con agua. Y se mueve, y va y me lo busca. Hey, tú, tal vez haces esto, lo otro, haces este trabajo, y lo hace. Así que, Señor, solamente di la palabra y será hecho. Solamente di la palabra. ¿Y qué dice? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. ¿Y qué sucedió? El Señor, después de haberse sido sorprendido por su fe, dijo, ve como tú has creído. Y llegó el centurión a la casa y encontró a su hijo sano, porque él creyó la palabra que el Señor le había declarado. Amén. Aleluya. Solamente, perdóname que me emociono, iglesia. Dijo, solamente di la palabra y fue hecho en el nombre de Jesús, porque su palabra permanece y es de poder. Y otro ejemplo más, por si hay alguien que todavía no se convence, en una historia que está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y esta historia sí la voy a leer, porque es la introducción a mi segundo punto. Dice así, el aceite de la viuda. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas
de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu sierva era temerosa, que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Otra versión dice: ¿cómo puedo ayudarte? Y esa es la misma pregunta que hoy le hace Dios a ustedes, iglesia. ¿Cómo puede ayudarle el Señor? Amén. Y sigue diciendo. Y dice: declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y dice: no pocas. Le dio indicaciones claras de cómo lo tenía que hacer. No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y en todas las vasijas. Perdón, leo el 4 nuevamente. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Sí, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Y en esta historia podemos ver 2 cosas, iglesia. Por lo menos la que el Señor me habló a mí. Una, el aceite dejó de fluir hasta que las vasijas se acabaron. El aceite no dejó de fluir. El aceite no se acabó. Las vasijas fueron lo que se acabó. Ahí se cumple lo que dice en Malaquía, que el Señor dará hasta que sobre y abunde. Pero ella no se guió por la palabra como lo tiene que hacer. Le dijo: no pocas. No pocas significa cuántas, todas las que quieras. Pero bueno, solamente eran 3, vamos a entenderlo. Amén. Entonces, el aceite no fue lo que se acabó, las vasijas se acabaron. Y segundo, el aceite se multiplicó porque ella hizo o se guió exactamente por la palabra del profeta. Si ella hubiese hecho cualquier cosa diferente a lo que el profeta le había dicho, seguramente eso no iba a funcionar. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las vasijas, las jarras, y ella las llenaba una tras otra. ¿Cuál es el punto de esto, iglesia? De que ella hizo lo que se le indicó, lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Ella recibió una palabra. Usted ha recibido un libro completo que lo tiene disponible todavía para seguir leyéndolo. Amén. Entonces, esta historia es lo que me lleva a mi segundo punto. ¿Y cuál es mi segundo punto? El que le mencioné antes, que dice: ¿qué es lo que produce la palabra de Dios en nosotros? Porque ya dimos ejemplos de que la palabra de Dios permanece. Y ahora, ¿qué es lo que produce la palabra de Dios en nosotros? Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16 nos da un ejemplo claro de lo que la palabra de Dios hace. Dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es un ejemplo, pero también tenemos otros muchos beneficios. Amén. Por ejemplo, ¿cuál fue el que le mencioné al inicio? El primer versículo: sanidad. Decía también, ¿qué produce la palabra de Dios en nosotros? Fe. Porque la fe viene por el oír. Amén. Dice, también nos corrige, nos enseña, nos guarda. ¿De qué nos guarda? De tomar malas decisiones. Porque lumbrera es tu palabra, dice la misma Biblia, a mi camino. También otro ejemplo dice, nos redarguye de pecado y no de culpa. ¿Qué es la culpa? Lo que pasó con Judas. Judas falló, se ahorcó, no se arrepintió. ¿Qué es el redarguir? Lo que pasó con Pedro. Falló igual, pero él se arrepintió. Un redarguir, y lo otro es culpa. Ahora quiero preguntar, ¿cuántos de estos beneficios de la Biblia necesitamos nosotros?
Por ejemplo, lo que acabé de mencionar, ¿cuántos de esos necesitamos? Todos. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cómo los obtendremos si no leemos la Biblia? Si no lee la palabra de Dios, ¿cómo lo va a obtener? ¿O cómo va a saber que usted tiene esos beneficios a su disposición? ¿Cómo va a saber? Con el permiso aquí de mi hermano, no es porque ya tengo un poquito la confianza con él, me contaba una situación, estaba preocupado, estaba tal triste y tal. Y yo, claro, tantas cosas que me decía, yo dije, Señor, dame una palabra, una. Y yo nada más le dije, le pregunté, le dije, ¿tú confías en Dios? Y me dijo, sí, yo confío en Dios. Yo le dije, entonces, ¿por qué te preocupas? Y me dijo, ¿por qué te preocupas? Y me dijo, sí, tienes razón. Pero ¿qué pasa? Entiendo, todos nos hemos preocupado en un momento de nuestra vida, pero cuando uno lee la palabra, sabe que el Señor te ha dicho, miren las aves del cielo. Lo que necesita. Y luego al final de la historia el Señor dice, ¿acaso ustedes no son más importantes que todas estas cosas? Entonces, de confiar lo que está escrito en esta Biblia, y aún así encontraremos los beneficios que esta palabra tiene a nuestro favor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Si es para mí se lo recibo, pero como no es para mí, es para el Señor. Que sea más fuerte, amén. Mejor. Tiempo de tomar agua. Entonces, mis queridos hermanos, sin esta palabra, sin la Biblia, no hay vida y tampoco hay dirección. No hay vida y no hay dirección en lo absoluto. Y algunos me dirán, y espero dispongan mucho su corazón para lo que le voy a decir, y algunos me dirán, hermano, pero yo oro. Yo prefiero orar antes que leer la Biblia. Y yo les pregunto, ¿pero quién o qué libro es que nos enseña a orar? La Biblia. Es más, la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero como la leemos, encontramos la dirección de cómo debemos orar. Y el Señor te dice, no para tu carne. Tal vez otro me dirá, pero yo prefiero adorar. Y yo pregunto, ¿cuál es el libro que te enseña qué tipo de adoradores busca el Señor? Este libro. Adoradores no en la carne, sino en espíritu y en verdad. Es la Biblia. Y no me malinterprete, yo no le estoy diciendo de que no deba de orar o que no deba de adorar. No estoy hablando de qué es más importante, qué es menos importante. No. Porque una vez escuché un ejemplo o una pregunta del Señor, ¿qué es mejor, orar o adorar? ¿Qué es mejor, leer la Biblia o adorar? No, hermano, ¿usted acaso puede inhalar sin exhalar? Inténtelo a ver. Inhale y manténgase así por siempre, no va a poder. Así exactamente es de importante y fundamental la Biblia, la oración y la adoración, pero la fuente de todo es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a la palabra. Aleluya. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. La sanidad, la dirección, nos corrige, nos enseña, nos redarguye. Pero a mí me gustaría ya, para ir entrando un poquito, voy a ir viendo el tiempo un poquito ya al final, de la persona que ha hecho de la persona más importante de la Biblia. La persona más importante que está en este lugar. No es mi esposa, ¿vale? Para mí. Siempre que uno tira un piropito ahí, porque eso ayuda a que el amor se siembre, amén. I love you, my love. Claro, ya le he dicho a los jóvenes un montón de veces que vayan aprendiendo cuando se casen, porque hay que mantener contenta a la esposa, amén. Entonces,
el ejemplo más grande que nosotros tenemos, Jesús. Y yo pregunto, ¿será que Jesús vivió según la voluntad de Dios o vivió según su propia voluntad? No me vayan a llamar hereje, estoy preguntando, ¿vale? No, porque sacan de contexto las cosas a veces ahí en las redes sociales. ¿Será que Jesús vivió según la voluntad de Dios, según su propia voluntad? Vamos a leer la palabra. Borré el versículo. Pero voy a citar el versículo que dice así. Yo creo que se lo di al varón. Que dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que crea al Hijo y cree en Él tenga vida y lo resucite yo en el día postrero. Amén. Mi querido hermano, y la evidencia de este versículo, que ya le debo el capítulo porque no me lo memoricé, es usted. Amén. Juan 6:40. Amén. Y la evidencia de este cumplimiento de este versículo es usted y yo, porque somos los herederos de esa vida eterna. Amén. Amén. Y si hay iglesia, y si hay una iglesia en este lugar, si hay una iglesia en Fondo, si hay una iglesia en Santa Coloma, es porque el Señor Jesús decidió seguir la voluntad de Dios, y ahora nosotros somos la evidencia de ese cumplimiento de esa palabra. Amén. Amén. Porque nosotros somos los herederos de esa vida eterna en este lugar. Así que Jesús mismo nos enseña la necesidad que tenemos de seguir la voluntad del Padre, y esa voluntad está aquí en su palabra. Y estas palabras no están sujetas, mis queridos hermanos, a nuestra opinión o deseos. No están sujetas a nuestras opiniones o deseos. No, no, no. Lo que está escrito está, y es de bendición para tu vida, es de bendición para tu vida, es de bendición para tu familia, es de bendición para tus hijos. Y como está escrita, está bien. No la adapta a sus deseos ni a sus opiniones. No. Les leo lo siguiente. Dice: no escojas tu voluntad, porque fallarás. Y todos los que insisten en vivir según su propia voluntad vivirán en ciclos donde se repetirán procesos, malas decisiones y pecados. Un ejemplo grande: Israel. Un viaje que tenía que ser de pocos días terminó siendo de 40 años. ¿Por qué? Porque ellos no decidieron escuchar a Dios. No decidieron escuchar la palabra que el Señor le había dicho y le había establecido. El Señor volteaba y ya Israel estaba adorando a otro Dios. El Señor los perdonaba, se arrepentían. El Señor: vale, vamos a ir para adelante. Voltea otra vez. Dios mío, este pueblo terco de corazón, duro cerviz, duro de corazón. El pueblo era duro. ¿Y qué pasa cuando nosotros no decidimos seguir la voluntad de Dios o no buscar su dirección? Estaremos en ciclos, cycles, se dice en inglés, porque el diablo es débil. Mentira, solamente para ahí, por si alguno está distraído. Amén. Cycles. Hay una canción que dice, que está en inglés también, que dice que si nosotros, aunque nosotros no aprendamos de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, y te hace repetirlos aunque tú no te des cuenta. ¿Y por qué? Porque no estás alumbrando. No te estás alumbrando. No te estás alumbrando. Y Satanás se aprovecha de eso. Y te hace vivir en esos ciclos, tomando malas decisiones y viviendo en pecados y en relaciones que no son agradables al Señor para tu vida. Amén. No estoy atacando a nadie, iglesia. Esta es la palabra del Señor y es con amor. Amén. Una vez escuché a un predicador que describió el pecado como un atajo. Describió el pecado como un atajo. Un atajo se describe como el camino más rápido y efectivo, según lo consideramos nosotros, pero no sabemos si será el camino más conveniente.
¿verdad? Porque no se trata de la rapidez o lo mejor que pueda hacer, sino del propósito que Dios tiene para ti. Del propósito que Dios tiene para ti. Llegar antes no siempre te hace ser el primero si hiciste trampa. Llegar antes al lugar no sabes si será conveniente para ti si todavía está cerrado. Entonces te perdiste de un proceso, te perdiste de un paisaje, te perdiste de un camino, te perdiste de una preparación que el Señor tenía para tu vida. Y entonces cuando tú llegas a la altura te mareas y no estás preparado para recibir lo que el Señor tiene para ti, iglesia. Entonces no tomes atajos. Quédate con la palabra de Dios, que es lumbrera a tu camino. Amén. Así es. Y ya para ir terminando completamente, los hermanos a los cuales le compartí los versículos, por favor. Jesús, cuando terminó el ayuno, 40 días, 40 noches, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Fue tentado. Cuando él fue tentado, Satanás lo llevó a diferentes lugares. Mira, aquí este lugar hermoso es tuyo. Adórame y te daré esto. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? El pastor de la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor? Nuevamente, iglesia, todos juntos. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está. La historia cuando Jesús fue tentado nos enseña la dependencia que tenía Jesús en la palabra de Dios. Y notemos que Jesús no respondió según su omnisciencia, sino que dijo, escrito está. Jesús era 100% Dios. También, él podría también adquirir la sabiduría que tiene y inmediatamente deshacerse de todo lo que Satanás estaba diciéndole. Pero él dijo, escrito está, como ejemplo para nosotros. Así que, mi querido hermano, si a usted le dice un hombre, sigue tu corazón, ¿usted qué le va a decir? Lo vamos a leer otra vez. Esto es una dinámica, ¿vale? Si una persona le dice, siga lo que diga su corazón, ¿usted qué le va a decir? Por ejemplo, Proverbios 3:5 que dice, Samantha. Está preparado. Póngase en pie, hermano, póngase en pie, amén. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te fíes en tu corazón, sino de Jehová. Amén. Si también te dicen, no te cases, ¿usted qué le va a decir? Amén. Primera de Corintios 7, del 8 al 9, varón. Es mejor casarse que estarse quemando, amén. Pero lo que dice, si usted no tiene el don de continencia, creo que se dice así, continencia, cásese. Y si lo tiene, allá que el Señor lo bendició, lo bendijo. Amén, pero si no lo tiene, se tiene que casar. Se tiene que casar. Es la palabra de Dios, no yo. Yo no me meto en esos líos, pero el Señor respalda lo que Él ha dicho en su palabra, amén. Y si Él ha dicho casas, el Señor bendecirá y guiará su matrimonio como tiene que ser, guiado si usted tiene como luz la palabra de Dios. Seguimos. Si también, por ejemplo, le dicen, antes de casarte, si a usted le dice mujer, hombre, le dice, antes de casarte necesito la prueba de amor, ¿usted qué le va a decir? Escrito está esta frase famosa entre los jóvenes y entre mucha gente mayor también. No, pero antes de casarme yo necesito saber. Usted le va a decir, escrito está. Vamos, ¿qué dice el mismo versículo que dijo el varón? Cásese. Dice, no es necesario ir a la iglesia. ¿Usted qué le va a decir? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen. Pero dijeron un poquito. No dejando de congregarnos como algunos tienen. Por costumbre. Y más pensando que aquel dice, sigo paro. Amén, aleluya, así me gusta. Dos más. Dice, no es necesario ofrendar. ¿Usted qué le va a decir? Deuteronomio 16:17.
Amén. Según el Señor te ha bendecido, da. La Biblia no dice que no ofrende y no diezme. Eso lo dice el diablo. Sí, hermanos, que sí, claro. Bueno, hay otros que son abusivos y roban el diezmo y tal, las ofrendas, pero el Señor tendrá ya su día para ellos. Lo último, sí dice, la santidad no es necesaria. ¿Usted qué le va a decir? Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es necesaria, mis queridos hermanos. Ofrendar es necesario, ir a la iglesia es necesario, casarse es necesario porque la palabra lo dice, a no ser que usted tenga el don de abstinencia. Amén. Eso, perdón, eso, de continencia. Gracias, pastor. No siga su corazón, siga la palabra de Dios. Y por último me gustaría preguntar, ¿qué sería qué sería de nuestras vidas si este libro no estuviese? Cada quien interpretaría a Dios como le diera la gana, aunque algunos lo hacen. Interpretan la Biblia como ellos quieren. Y ya un ejemplo, estoy pasadito, pero bueno, pastor me perdona, mentira. Y algunos lo hacen. Algunos lo hacen. Por ejemplo, una vez salió un predicador diciendo de que el árbol del bien y del mal que estaba en el huerto de Edén representaba el diezmo. Es sencillo, uno puede decir, puede que sí. Y entonces yo sigo escuchando y digo, ¿y por qué él dice eso? Él dice, porque el Señor le dijo a Adán y Eva, comerás de todo menos de eso. Y es lo mismo, el Señor dice, tendrás todo el dinero que tú quieras, pero mi diezmo no lo toques. Eso es verdad, pero lo está alineando con una mentira, una herejía. ¿Por qué? Porque imagínate, en ese tiempo ni el diezmo, es más, ni Adán y Eva habían pecado. Y luego saca el cuento de que ese árbol representa el diezmo. Pero mi querido hermano, aunque el Señor lo juzgará a ese hombre, eso también es por culpa de las iglesias que no leen la palabra de Dios. Y son engañados fácilmente. Porque si hubiese una iglesia preparada y que leyera la palabra, se fuera de ahí el mismo día que el pastor dijo eso. Bueno, por no venir al discipulado. Entonces el engaño que hay en las iglesias muchas veces, sí, el pastor tiene la responsabilidad principal de ese lugar, ya sea pastor, el miembro que está ahí, no sé, pero también es culpa de la iglesia por no leer la palabra de Dios, por no informarse. Y ya para terminar completamente me gustaría que leamos Isaías 55. Me gustaría que lo busquemos todos, ya vamos a terminar, esto como último. Amén. Isaías 55, 8. Isaías 55, 8. Y dice, lo tenemos todos, iglesia. Amén. Si no tienen la Biblia, léanlo ahí. Para la próxima traiga su Biblia, porque si no lo acuso con Lorena. Amén, con el pastor. Tal vez Lorena está viendo. Un besito también para Lorena, o cualquier cosa. Claro, es la madrina. Entonces, dice Isaías 55, 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que ha sido enviado. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a Dios por esa palabra? Amén. Esa palabra dice, será prosperada en aquello para lo que ha sido enviado. Amén. Para aquello por lo que ha sido enviado. Amén. Entonces nos podemos poner de pie, si pueden pasar, por favor, ya los músicos para terminar. Para lo que ha sido enviada será prosperada la palabra del Señor.
¿Y para qué ha sido enviada la palabra de hoy? Para recordarle que la palabra de Dios permanece. Que la palabra de Dios permanece, no pasa. Esta palabra es veraz, es eficaz, es verdadera, es luz a su camino. Ame esta palabra de Dios. Yo no le vengo a pintar que soy el más lector de la palabra de Dios. Tengo que reconocerle que en momentos he tenido mucha pesadez, pereza y tal vez he durado 1 o 2 días máximo sin estudiar. Porque puedo leer un versículo tal vez en el día y tal, pero sin estudiar. Pero lo que no debe ser normal, iglesia, es que nosotros duremos tal vez casi toda nuestra vida de cristianismo sin leer esta palabra. No es posible. Vas a cometer errores. Vas a fallar muchísimo si no tienes la luz. Si no tienes la luz que te alumbre, si no tienes la guía, valga la redundancia, que te guíe, que te enseñe, que te instruya. No te vas a dar cuenta cuando estés en pecado, porque no habrá quien te lo diga. Y tal vez una persona te lo puede decir, pero cuando te lo dice esta palabra, te arrepientes. La canción que dice mi amado es, si podemos entrar en ese coro dice que el coro dice que mi amado es más hermoso entre millares. Yeshua. Si podemos entrar en ese coro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Yo oro para que la semilla, Padre mío, Señor, que tú has permitido, Señor, que yo siembre en los corazones de nuestros hermanos en esta noche, sea germinando, Señor, en la vida de ellos, Señor. Sea germinando en cada uno de nosotros, porque todos, Señor, necesitamos de tu gracia. Todos. No hay aquí fuertes, sino, Señor, personas, Señor, con un corazón dispuesto que te necesitan, Señor. Ablanda el corazón duro, Señor. Aviva la fe de aquel, Señor, que ha menguado. Y que toda incredulidad, Señor, sea deshecha, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y le cantamos.